quiero invitarte a abrir tu Biblia en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19 es el capítulo que nos toca ver este día en la enseñanza, en esta sesión. Estamos acercándonos al final de este evangelio, pero hoy vamos a estar en Juan capítulo 19, un capítulo donde hay muchas cosas que está sucediendo. Es el capítulo que nos muestra la muerte del Señor Jesús. En la próxima sesión vamos a estar viendo la resurrección del Señor Jesús, pero hoy hemos llegado a este punto en la vida de Jesús donde va a ir a la cruz, va a morir. Sabemos que resucita, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Vamos a ver la resurrección en la próxima sesión, pero queremos ver algunas de las cosas que sucede aquí en este momento de Jesús yendo a la cruz, muriendo por nosotros, y algunas cosas que está sucediendo. Es lo que vemos aquí en Juan capítulo 19. Hemos estudiado varios capítulos de enseñanzas que Jesús ha dado a sus discípulos, palabras que Él ha compartido con sus discípulos, y ahora llegamos a este momento de su muerte. Pero quiero empezar leyendo aquí en Juan capítulo 19. Si tienes acceso a tu Biblia, me puedes acompañar en Juan capítulo 19. Empezamos en el primer versículo y mira lo que dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Si has visto la película de la Pasión de Cristo, en este momento de los azotes que recibe el Señor Jesús, es una de las escenas más fuertes en la película, ¿no? ¿Qué película, no? Que muestra realmente lo que podría haber sucedido en la realidad, ¿no? Entonces, mucho sufrimiento del Señor Jesús, mucha sangre, pero ese es este momento, y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Este color púrpura habla de la realeza. Sabemos que aún en su sufrimiento Jesús es nuestro rey, y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Eso es algo que realmente me impacta cuando tú piensas tratas de pensar en esta escena, lo que estaba pasando en la vida de Jesús. Pero creo que aquí una vez más vemos la humildad de nuestro Señor Jesús. Vemos la humildad de Jesús en permitir que lo golpean, ¿no? Porque aquí estamos hablando de Dios, el Dios de todo el universo, que con una sola palabra puede mover el ejército de los cielos. Él permitió que lo golpean, ¿no? Porque por parte de propósito lo que tenía que sufrir, pero la humildad del Señor Jesús de no responder, de recibir todo eso, ¿no? De tomar realmente el peso de nuestro pecado sobre sus hombros, lo que nosotros debemos recibir por causa de nuestro pecado. El pecado nos lleva a la muerte, pero sabemos que Jesús, como sacrificio perfecto, tomó nuestro lugar, recibió esos azotes y en el lugar donde nosotros debemos estar, ¿no? Entonces, pero la humildad del Señor Jesús, del Rey de todo el universo, de permitir que ellos lo golpean, ¿no? Entonces, le daban de bofetadas. Versículo 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay yo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, y toma nota de esto: he aquí el hombre. Hermanos, tenemos que contemplar a Jesús, tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, contemplar el siervo que sufrió, contemplar su humildad, su mansedumbre, contemplándolo, poniendo nuestros ojos en el Señor Jesús. Entonces, su sufrimiento te ayuda a soportar los tiempos de sufrimiento en tu propia vida. Viendo el sacrificio del Señor Jesús nos ayuda a aguantar y soportar todo el sufrimiento y las tribulaciones que tenemos que recibir en nuestras vidas. Escuché una vez a alguien decir que esa es la manera por la cual la iglesia escondida, la iglesia perseguida en China, por ejemplo, ha podido seguir adelante con todo el sufrimiento, con meterse
de entrar en la cárcel, pero recibir golpes y recibir mucha persecución y sufrimiento, la iglesia en aquella nación, en poner sus ojos en Jesús, en siempre recordar el sacrificio de Jesús, mientras ellos estaban recibiendo la persecución o un daño físico a su cuerpo, tenían que recordar y siempre recordar este momento del sufrimiento del Señor Jesús. Y he escuchado que eso es lo que ha ayudado a los creyentes en China de poder soportar y aguantar la persecución. Entonces tenemos que siempre tener nuestros ojos puestos en Jesús, y cuando en nuestras vidas nos toca pasar por sufrimiento, nos toca pasar por momentos de tribulación o aún persecución, podemos recordar este momento, recordar el sacrificio de Jesús, recordar los azotes que Él recibió, y que su sufrimiento, pensando y poniendo nuestros ojos en Él, su sufrimiento nos puede ayudar a soportar los tiempos de sufrimiento en nuestras vidas. He aquí el hombre, versículo 6, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Versículo 7, los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir. ¿Por qué? Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y vemos una vez más la confirmación de la deidad del Señor Jesús. Hemos estudiado varios capítulos en este Evangelio de Juan y hemos visto que es un tema principal a través del Evangelio de Juan, confirmando la deidad de Jesús. Y una vez más, esa es una de las razones por las cuales querían matarlo a Jesús, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Esa es la razón por la cual querían matarlo, porque Jesús dijo que era uno con el Padre. Él dijo que yo y mi Padre somos uno, y diciendo que Él es el Hijo de Dios, Él es Dios, y por eso estaban tan enojados los líderes religiosos, los judíos en aquel tiempo, ¿no? Entonces, versículo 8, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Una de las cosas impresionantes de nuestro Señor Jesús es que siempre sabe cuándo hablar y cuándo no hablar. Tenemos que seguir su ejemplo. No todo momento es un momento para hablar. Muchas veces tenemos que simplemente estar quietos y conocer que nuestro Señor es Dios, ¿no? Entonces, sabiendo cuándo hablar, cuándo no hablar, es algo que tenemos que imitar en la vida del Señor Jesús. Y no respondió en este momento, pero entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Y ahora Jesús responde, ¿ves? Entonces respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que te me ha entregado mayor pecado tiene. Qué interesante esta frase. Estaba estudiando y leyendo eso. Tenemos que considerar eso. Sabemos que pecado es pecado, pero Jesús hace una referencia aquí que el pecado de los judíos es mayor que el pecado de Pilato. Dice que está haciendo cosas malas, ¿no? Pero el pecado de ellos, entonces, nos muestra de una cierta manera algunos niveles del pecado. Sabemos que pecado es pecado, pero algunos pecados llevan más o consecuencias más fuertes también. Pero qué interesante. Pero Jesús responde y le dice: toda autoridad viene del cielo. La misma revelación que entendió Juan el Bautista, que yo solo tengo lo que ha venido del cielo. Entonces es lo que Jesús está enseñando, repitiendo aquí a Pilato, diciendo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Toda autoridad, todo poder viene del cielo. Entonces Dios está en control, tiene el mundo en sus manos, ¿no? Entonces el que te me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo eso, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado, en el hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Vemos al principio en este capítulo: he aquí el hombre, y después: he aquí vuestro rey.
vuestro rey, después de este encuentro con el Señor Jesús, de hablar con Él, de verlo cara a cara, mira como Pilato responde, en vez de decir, he aquí el hombre, ahora dice, he aquí vuestro rey, lo creo, ¿no? Entonces, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, versículo 17, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en el hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado. Y toma nota de esta frase, y Jesús en el medio. Jesús en el medio, Jesús siempre en el medio. Aún en su muerte, aún en su sufrimiento, Jesús está en el medio. Sabemos que es un principio que tenemos que entender en nuestras vidas. Es un principio que Jesús habla a las iglesias en Apocalipsis, a los mensajes a las iglesias, que vemos que Jesús siempre tiene que estar en el medio. Él quiere estar en el medio de todo lo que estamos haciendo. Él quiere estar en el medio, sentado sobre el trono de tu corazón. Él quiere estar en el medio de tu hogar, de tu familia, de tu trabajo, de todo lo que tú estás haciendo. Jesús quiere estar involucrado, quiere estar en el medio. Aún aquí en su muerte, Él está ahí en el medio. Escribió también Pilato un título. Mire eso, versículo 19, que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito, eso es precioso, es poderoso esta revelación. El título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín también. Entonces vemos que estaba escrito en esos idiomas, y nos muestra y nos confirma una vez más que es un mensaje para todos. Es el sacrificio de Jesús, es para todos. Lo que vemos, lo que hemos visto en Juan 3:16, ¿no? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es poderoso que estaba escrito en hebreo, en griego, en latín, porque el sacrificio de Jesús es un mensaje para todos, es para todo el mundo. Todos entren de la misma manera, es gratis. Jesús es el camino y es para todos. Y es hermoso ver este mensaje. Es tiempo también de levantar nuestra voz. El Señor está haciendo cosas en muchas naciones, en todas las naciones en el mundo. Un tiempo para evangelizar, un tiempo para orar por las personas en las calles, un tiempo para administrar a sus vidas, ¿no? Entonces, hermoso, es un mensaje para todos. Tiempo de cosecha, con todo lo que está sucediendo con el sufrimiento, con la tribulación. Los campos están listos para la cosecha, y tenemos que entender que es un mensaje para todos. Dios no hace excepción de personas. Nosotros hacemos excepción de las personas con nuestro pecado, pero nuestro Dios no. Y vamos a ver cada nación, cada lengua, cada tribu, dice la palabra, va a doblar rodilla y va a adorar al Rey de Reyes. Me encanta que este título fue escrito en hebreo, en griego, en latín, para que todos podían leer, porque es un mensaje para todos. Y mira lo que dice. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, versículo 21, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Y me encanta la respuesta de Pilato, que dice, lo que he escrito, y punto, ¿no? Entonces, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Mira el versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, sabemos que el discípulo Juan, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo
discípulo la recibió en su casa. La recibió en su casa. Me impacta también el corazón de Jesús. Jesús pensó en su madre mientras estaba en la cruz. Y no solo en ella, estaba pensando en toda la humanidad, toda persona, el sacrificio que Él estaba haciendo para toda la humanidad. Pero mira el versículo 28, y para el resto de la enseñanza hoy quiero enfocarme en dos principios muy poderosos, dos principios muy importantes. Y uno encontramos aquí en el versículo 28. Juan 19, 28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed. Toma nota de esta frase, tengo sed. Hay varias frases que Jesús habla mientras está en la cruz. Quiero enfocarme en esta frase donde dice tengo sed. Los otros evangelios nos muestran también otras frases que Jesús habla en la cruz. Les puedo dar una referencia rápida a algunos de esos versículos. Toma nota y tú puedes leer esos pasajes también en otro momento. Pero en Lucas 23, 34, por ejemplo, en Lucas 23, 34, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Pero es una frase y muestra el corazón de Jesús en la cruz, el amor que Él tiene en su corazón para los que lo maltratan, para los que lo rechazan. Dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Esas son una de las palabras de Jesús en la cruz. También en Lucas 23, 43, Jesús dice, entonces le dijo al ladrón que estaba a su lado, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el paraíso, otra frase que Jesús habla en la cruz, hablando del perdón que Jesús nos ofrece. Hay una misericordia, gracia que está disponible cada día de nuestra vida. Salvación y perdón para nuestros pecados viene a cada persona que se arrepienta. Entonces, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. También hemos visto Jesús hablando con Juan y con su madre. Y dice, he aquí tu madre, he aquí tu hijo. Y es un mensaje poderoso también de un remanente, de un grupo que va a tener una provisión para la iglesia del Señor. Que va a poder recibir al cuerpo de Cristo. Que va a poder ministrar a sus vidas. Que van a poder hablar y compartir la palabra de Dios con ellos. También la palabra de Dios dice en Marcos 15, 34, cuando Jesús está en la cruz, en Marcos 15, 34 dice, cuando él habla, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Y eso es poderoso porque es la única vez, básicamente, cuando Jesús ha estado separado de la presencia del Padre. Él tomó nuestro pecado sobre Él, tomó nuestro pecado sobre sus hombros y nuestros pecados por este tiempo los separó del Padre porque tenía todo el peso del pecado del mundo sobre sus hombros. Entonces grita, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por primera vez Jesús estaba separado de la presencia manifiesta de Dios, del Padre. Siempre caminaba en la presencia del Padre, pero el peso del pecado lo separó del Padre. Y esto que hace el pecado en nuestras vidas, cuando hay pecado en nuestras vidas, hermanos, pecados, y no nos hemos arrepentido de esos pecados, crea una brecha, crea una separación entre nosotros y el Padre. Por eso el primer paso hacia el Señor Jesús es el paso del arrepentimiento, de arrepentirnos de nuestros pecados y volver a su presencia y volver a caminar con Él. También en la cruz Jesús dice, consumado es, todo está cumplido, todo está terminado, cumplió su misión. Pero aquí en Juan 19, 28 vemos que Él dice, tengo sed. Y tal vez es difícil para nosotros entender que Jesús necesitaba algo, porque es el Rey del universo, nuestro Dios, pero aprendemos a través de la palabra que lo que más Jesús quiere es tu corazón y mi corazón. Eso es lo que nos pertenece, nuestra alma, nuestro corazón, es lo que nosotros podemos darle, lo que nosotros podemos entregarle. Pero Jesús en algunas de sus últimas palabras dice, tengo sed, quiero tu corazón. También sabemos que está hablando de nuestra alabanza y la adoración. Él tiene sed por nuestra alabanza y adoración, como las mismas palabras que habló a la mujer samaritana que hemos visto en Juan capítulo 4, al lado del pozo. Él dice, dame de beber, tengo sed, y da una tremenda
tremenda enseñanza sobre la alabanza y la adoración. Jesús tiene sed por nuestra alabanza y nuestra adoración. Él quiere, más que todo, quiere tu corazón, quiere tu obediencia a la palabra de Dios. Podemos hacer muchas cosas, pero la obediencia a su palabra es el sacrificio más grande que podemos ofrecerle. Pero Él dice, tengo sed. Entonces, ¿cuántos tienen sed? Todos, ¿no? Pero siempre podemos tener sed en lo natural, pero hay una sed espiritual que necesitamos también. Entonces, Jesús tiene esas necesidades de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Él quiere beber de esas aguas también. Entonces, Él tiene este deseo y Él desea la hermosura de su pueblo. Él desea la hermosura de su novia. Desea que su pueblo tenga su imagen en cada área de sus vidas, en cada área de su corazón. Siempre desea comunión con nosotros. Entonces, muchas veces tenemos necesidad de Dios y la necesidad de su presencia, su palabra tiene que ser la necesidad más grande en nuestras vidas. Pero vemos aquí Jesús diciendo, tengo sed, tengo sed. Él anhela encontrar verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Tiene una necesidad, sed por tu alabanza, sed por tener y reinar en cada área de tu corazón, en cada área de tu alma. Entonces dice, tengo sed, tengo sed. Y es hermoso esta revelación del deseo que Jesús tiene aquí. Miren, si seguimos leyendo aquí, déjame mostrarles un principio más para terminar esta enseñanza hoy en Juan capítulo 19. Seguimos leyendo el versículo 29. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, versículo 31, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados, quebraron las piernas al primero y asimismo al otro, que habían sido crucificados con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y en al instante salió sangre y agua. Qué interesante que cuando llegaron a Jesús no quebraron sus piernas. Y creo que eso nos habla también del sacrificio perfecto que fue y es nuestro Señor Jesús. Para la Pascua necesitaban un cordero inmolado, necesitaban un cordero sin mancha, un cordero perfecto para hacer el sacrificio. Ese es nuestro Señor Jesús. Ningún hueso en su cuerpo ha sido roto, ha sufrido y vemos su sacrificio. Pero vemos que Él es el sacrificio perfecto. Él es el cordero inmolado que tomó nuestro lugar. Versículo 35. Y al que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Amén. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, miraron al que traspasaron. Después de todo eso, aquí vamos, versículo 38. José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, toma nota de eso, ese es el último principio que quiero mencionar hoy, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se le concedió. Entonces vino, déjame terminar de leer el capítulo y voy a mencionar este principio. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, vemos a Nicodemo nuevamente. No hemos visto Nicodemo desde el capítulo 3 cuando tiene su conversación con Jesús, pero vemos que este encuentro con Jesús tocó su vida de una manera tremenda, porque aquí está ayudando a José en este momento de preparar el cuerpo de Jesús. Y dice también Nicodemo, al que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron
envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual aún no había sido puesto ninguno ahí, pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Pero mira otra vez versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Rogó por el cuerpo de Jesús. Y eso es un principio muy importante que quiero mencionar. Dios está buscando un pueblo que ama su cuerpo, el cuerpo de Cristo, este cuerpo de lo cual somos parte nosotros. No un grupo que piensa que son mejores que los demás. No un grupo que solo critica y juzga a las otras personas que son parte del cuerpo, pero que aman al cuerpo. Entonces Dios quiere dar este tipo de amor a nosotros por su cuerpo, de rogar por su cuerpo, de preparar su cuerpo, de amar su cuerpo, de la misma manera que José y Nicodemo nos muestran que amaban el cuerpo de Jesús, ponían las especias, preparaban el cuerpo para todo. Entonces amaban, cuidaban del cuerpo. Nosotros tenemos que amar y cuidar el cuerpo de Cristo en este día, en este tiempo. Debemos cuidar y amar el cuerpo de la misma manera. No es fácil porque sabemos que hay tantas diferencias, tanta discusión, tantos problemas, tantas contiendas y problemas en medio del cuerpo de Cristo. Pero tenemos que tener esta actitud de, aún con todas sus falencias, y amar el cuerpo de Cristo y cuidar el cuerpo de Cristo hoy en día. Tener el deseo de preparar el cuerpo de Cristo. Preparar y enseñar y cuidar al cuerpo de Cristo. Entonces Dios, el Padre, está buscando un cuerpo un grupo que va a caminar en este amor, un verdadero amor del Señor Jesús, amando el cuerpo de Cristo. Y eso nos abre, este amor abre puertas para que podamos compartir la palabra de Dios. Entonces hay un grupo que va a estar compartiendo y preparando el cuerpo, rogando por el cuerpo. Es tan importante porque hoy en día hay más contienda, hay más división, hay más confusión en el cuerpo de Cristo que había antes, pero a través de su gloria, a través de su presencia, hablamos y creemos que Jesús está rompiendo muros y paredes de división entre su cuerpo para unir su cuerpo como un solo ejército. Y les digo, es la gloria y la presencia de Dios, la presencia manifiesta de Dios, que va a poder romper esos muros en su cuerpo, esos muros de división. ¿No? Entonces necesitamos esta actitud también de José y Nicodemo, de amar el cuerpo del Señor. Quiero mostrarles algunas de las notas, algunas cosas solo para resaltar algunas cosas principales que hemos visto en la enseñanza. Hoy hemos visto la gran humildad de Jesús en ser el Rey del universo, en ser nuestro Dios, nuestro Creador, de permitir que ellos le podían dar bofetadas, que le podían golpear. Vemos la humildad de Jesús, que con una sola palabra podía llamar todo el ejército del cielo, pero Él muestra misericordia y gracia a una de las personas que lo están maltratando. Vemos a Pilato decir: he aquí el hombre. Tenemos que contemplar al Señor Jesús, poner nuestros ojos en Él constantemente, contemplando su mansedumbre, contemplando su humildad y siguiendo su ejemplo. Vemos una vez más en este capítulo 19 que confirma la deidad de Jesús, que Él es uno con el Padre. Hemos visto que es una de las razones por las cuales los judíos querían matarlo. Y hemos visto esos dos principios poderosos. Jesús diciendo: tengo sed. Él quiere tu corazón. Él tiene sed de beber de tu alabanza, de tu adoración. Hemos visto el corazón de José de Arimatea, quien rogó por el cuerpo de Cristo. Ese es el amor que necesitamos por nuestros hermanos, de cuidar el cuerpo, de proteger el cuerpo, de amar el cuerpo. Poderosas enseñanzas aquí en Juan capítulo 19. En este momento vemos la muerte del Señor Jesús.
Pero sabemos que no termina ahí la historia. En la próxima sesión vamos a ver su resurrección y vamos a entrar en los últimos 2 capítulos de este evangelio. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Siempre eres fiel para enseñarnos algo nuevo. Gracias por la revelación de tus escrituras. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está siguiendo estas enseñanzas, este tiempo de enseñanza, de devocional. Tal vez no enseñanzas muy largas, Señor, pero yo oro que tienen mensajes que pueden penetrar nuestro corazón y no queremos ser iguales, queremos ser cambiados y transformados a través del poder de tu palabra. Queremos ser lavados y purificados a través del lavamiento del agua de tu palabra. Te amamos, te damos la gloria. Gracias, Señor Jesús, por enseñarnos hoy. En tu poderoso nombre oramos. Amén.